quiero comenzar contándole la historia de un pastor que hace algunos años navegaba de Estados Unidos a Europa en uno de esos grandes botes transatlánticos. Y cuando subió a bordo, se encontró con que otro pasajero compartiría el mismo camarote con él. Y luego de esto, de las presentaciones correspondientes, se acercó al mostrador del barco y preguntó si podía dejarle al encargado del barco su reloj de oro y otros objetos de valor en la caja fuerte del barco. Le explicó al encargado que normalmente él nunca hacía esto, pero que conoció a la persona con la que iba a compartir el camarote y temía que no era una persona muy digna de confianza. El encargado obviamente aceptó la responsabilidad de tomar los objetos de valor y comentó: claro que sí, pastor, estaré encantado de cuidarlos por usted. Su compañero de camarote estuvo aquí arriba y dejó sus objetos de valor por la misma razón. Mire, hacer juicios apresurados es algo que hacemos con mucha facilidad. Y esto no solo es un signo de orgullo, sino que según la palabra nos asegura de que seremos juzgados de la misma manera o aún peor. Y hoy vamos a estudiar una sección de la Escritura que nos habla de que no podemos juzgar, no de que no podemos juzgar, sino de cómo debemos hacerlo. Así que acompáñeme a Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Bueno, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Acompáñeme a una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines para entender tu palabra tal como tú la transmitiste. Que ni le quitemos ni le pongamos nada, porque si no, no nos servirá para nuestra santificación. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a entender tu mensaje para nosotros el día de hoy. Amén. Amén. A primera vista parece que estos versículos que acabamos de leer y que vamos a estudiar hoy no tienen que ver con lo que acabamos de estudiar en el capítulo 6 con respecto a las preocupaciones. Pero el tema de la hipocresía, como se menciona en el versículo 5, no comienza aquí. Ya comenzó desde el capítulo 6. Y es una palabra, la palabra hipocresía es una palabra, o hipócritas, es una palabra que el Señor menciona en este capítulo varios momentos. Mire rápidamente capítulo 6, versículo 1 y 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. El versículo 2 dice: cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quiénes? Los hipócritas en las sinagogas. Y va a mencionar esta misma palabra más adelante en los versículos 5 y en los versículos 16. Y en este capítulo, el Señor, en el capítulo 6, el Señor habla sobre la hipocresía al dar, al orar o al ayunar. Y luego, en la sección que acabamos de ver nosotros sobre las preocupaciones, y antes también, lo que el relato nos muestra es que el foco de los hipócritas es en las recompensas presentes más que en las futuras. Miran más los tesoros terrenales más que los celestiales, buscan más suplir sus propias necesidades antes de buscar el reino de Dios, aunque digan lo contrario. Y esto obviamente es símbolo de hipocresía. O sea, la hipocresía es un tema paralelo en estos capítulos. Y en estos primeros versículos del capítulo 7, el Señor trata otro síntoma de la hipocresía, y es el juicio hipócrita. El juicio hipócrita. Este texto no habla de que no podamos juzgar, como muchos pretenden decir. Este texto habla del juicio hipócrita, porque la frase del primer versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados, es una de las más usadas y malinterpretadas tanto por creyentes como por incrédulos. Esta frase es usada típicamente para decir que nadie está calificado para comentar si las acciones de otra persona son buenas o malas.
aun si el comportamiento de esa persona es claramente condenado en las Escrituras. No importa lo que una persona haga, no se puede emitir un juicio de valor sobre su comportamiento. ¿Por qué? Porque no juzguéis para que no ser juzgado. Eso es lo que dicen, ¿no? Y es que la palabra juzgar no nos gusta, ¿cierto? Porque la igualamos a condenar. Pero aunque esto sí quiere decir en algunos contextos, sobre todo específicamente, que hablan sobre la salvación, que seremos juzgados por Dios, sobre todo los incrédulos, en esta sección esta palabra significa literalmente distinguir, separar o discriminar entre el bien y el mal. Eso es lo que significa juzgar, distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y esa expresión, no juzguéis, no es un mandamiento que prohíbe juzgar. La gramática de la frase muestra que la orden del Señor es aparar una acción que se estaba haciendo mal. Bueno, es aparar una acción que se estaba haciendo mal. La acción de juzgar no está prohibida, pero sí la forma y la motivación con la que la audiencia del Señor la estaban realizando. Lo que el Señor aquí está prohibiendo es el juicio hipócrita y no la acción de juzgar. ¿Cómo se comprueba? En el versículo 5, porque en el versículo 5 el Señor dice que primero hay que sacar la viga propia para poder sacar ¿qué? La paja del otro. O sea que primero hay que hacer algo para hacer lo segundo. Bien, ¿me explico? O sea, el creyente sí debe confrontar el pecado. El creyente sí debe distinguir entre qué es correcto y qué es incorrecto, pero debe hacerlo como Dios manda. Debe hacerlo como Dios quiere. Y de hecho esto se comprueba en otros versículos. Acompáñenme a Juan, capítulo 7, versículo 24. Juan capítulo 7, versículo 24. ¿Qué dice nuestro mismo Señor? Dice así: no juzguéis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. ¿Qué nos está diciendo? Pues que sí podemos juzgar, pero nuestro juicio, ¿cómo debe ser? Justo, justo. Además, están los muchos textos, los muchos versículos en las cartas a las iglesias que nos hablan de exhortarnos por el pecado unos a otros. Unos a otros. Entonces, sí se puede juzgar, pero debemos hacerlo como Dios manda. Pero hay algo también importante para entender, antes de ir versículo por versículo, algo importante para entender del tipo de juicio que el Señor nos está hablando aquí. Y es que no es un juicio indiscriminado, no es a todas las personas en el mundo entero, sino que el Señor aquí habla de cómo debemos exhortarnos entre los creyentes. Porque mire el versículo 3. El versículo 3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de quién? Hermano, de tu hermano. Y a través del Evangelio de Mateo hemos visto que la palabra hermano, siempre que el Señor la utiliza, es para referirse a quienes, a sus seguidores, a los creyentes, a quien está en la familia de Dios, a los discípulos de Él. Y esto indica que el Señor estaba lidiando con el juicio y con la corrección del pecado dentro del contexto de los creyentes. Aquí se habla de cómo la familia de Dios debe corregirse. Y esto es lo que se denomina como disciplina eclesial. Disciplina eclesial. Y eso el Señor habló en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Vaya allá, por favor. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Dice Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es uno de los versículos que usualmente tratamos en las clases de membresía. Y muchas veces las personas dicen: ¿pero esto sí es verdad? ¿Pero esto sí es cierto? ¿Pero entonces hay que expulsar a alguien de la iglesia? Y yo les digo: pues ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Ah, bueno, dígalos. Sí,
Pero obviamente para llegar a ese punto hay unos pasos que hay que seguir con misericordia, con humildad, con mansedumbre. Porque miren, la disciplina de la iglesia en el pecado, es el acto de corregir el pecado en la vida del cuerpo. Y esto puede suceder de una manera informal y privada, como lo dice el primer paso. ¿Qué dice el primer paso? Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Ahí es que queda. Nadie se tiene que enterar. Nadie. Bueno, pero el punto no es el tipo de pecado. El punto es si realmente hay arrepentimiento en una persona. Cuando no hay arrepentimiento, se comienzan los siguientes pasos. Decirle a otra persona, ir a la iglesia, y el último paso es expulsar a la persona. Esto no es disciplina express, ¿no? No, esto se hace con paciencia, esto se hace con amor, esto se hace con humildad. Pero el punto es que cuando no hay arrepentimiento, ya se empieza a dar esto de manera formal y pública. Ya es necesario, según lo que dice la palabra de Dios, que otras personas se enteren, y puede terminar en la exclusión de alguien de la iglesia. Pero mire, ¿cuál es la razón para corregir el pecado? ¿Cuál es la razón para corregir el pecado en la vida del cuerpo? En primer lugar, y sobre todo, es que estamos llamados a representar correctamente a Dios. Estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Corregimos el pecado no para alimentar el orgullo personal de algunas personas o de alguien en la iglesia o de la misma iglesia. No corregimos el pecado por eso. Corregimos porque debemos tener un alto concepto de Dios. Y el pecado distorsiona en una persona el concepto de Dios, la liviandad, la negligencia en corregirlo. Pero lo segundo, ¿por qué practicamos la disciplina? Es por amor. Por amor. ¿Cuál es el peor mal de una persona? El pecado. Es lo peor que le puede pasar a una persona, pecar. Por eso vino a morir Cristo en la cruz. El pecado. Y se debe entender como una falta de amor que la iglesia no corrija el pecado de sus miembros. Escúchame bien. Se debe entender como una falta de amor que la iglesia no corrija el pecado de sus miembros. Si amas a tu hermano, ¿qué haces? Corrige su pecado cuando lo ves. Corrige su pecado cuando lo ves. Pero esto es difícil. ¿Y sabe por qué? Porque ¿a quién le gusta ser corregido? ¿A quién le gusta que se le exhorte? ¿A quién le gusta que le muestren su pecado y que le digan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Porque todos pensamos que lo estamos haciendo bien y que si hay pecado en nuestra vida, bueno, pues no es tan grave, ¿no? Y que hemos avanzado tanto en el cristianismo que no está mal tener un poquito de orgullo, un poquito de rencor. No está malo tener un poquito de avaricia. No está malo tener un poquito de impaciencia, un poquito de ira, un poquito de lascivia. No está malo tener un poquito de desconfianza en Dios. Llene usted el espacio en blanco. Bueno. Y cuando alguien entonces nos muestra nuestro pecado, ¿qué decimos? No juzgue para no ser juzgado. Pero es que esto no es solo una mala interpretación del versículo, sino una excusa que tenemos y que tienen las personas ¿para qué? Para no corregir el pecado. Para no corregir el pecado. Y específicamente cuando el Señor dice, aquí en Mateo capítulo 7, para que no seáis juzgados, la segunda parte del versículo 1, no significa que alguien debe esperar el mismo juicio de otra persona. Esto es aún más grave. Es aún más grave, porque la manera como está escrita la frase aquí se refiere al juicio de Dios. Esto es lo que en la gramática bíblica se llama un pasivo divino, en donde es Dios quien hace la acción. Cuando ahí dice, no juzgues para que no seáis juzgados, el juicio lo va a cometer Dios en una persona que está juzgando hipócritamente. La manera como está escrita la frase se refiere al juicio de Dios. Y esto ha sido una manera de enseñar en todo el Sermón del Monte del Señor Jesucristo. ¿Recuerda las bienaventuranzas? Capítulo 5, versículo 7, que nos dice, los que sean misericordiosos alcanzarán ¿qué? Misericordia de parte de Dios. Y luego en Mateo capítulo 6, cuando nos habla de la oración modelo, ¿qué nos dice el Señor? Que debemos perdonar
así como el Señor nos perdona. Y que si no perdonamos, no esperemos el perdón de Dios. Por lo tanto, el Señor aquí está enseñando que si una persona juzga a los demás con dureza, puede esperar un juicio duro de parte de Dios. Pregunta, ¿quién quiere ser juzgado por Dios? De manera dura. Así todos, muy bien, quedémonos calladitos. Por eso el tema de hoy es tan importante, porque nos habla no solo, escúcheme bien, no solo de la bendición que es ser juzgado y exhortado por otro cuando pecamos, sino sobre todo que nos muestra cómo Dios espera, cómo Dios quiere que juzguemos el pecado de un hermano. Este tema es muy importante, hermanos, porque si con algo debemos luchar es con el pecado. Y la Biblia nos muestra, escúchame bien, la Biblia nos muestra que no podemos hacerlo solos. No podemos hacerlo solos. La palabra nos muestra que Dios nos ha dado un gran medio de gracia en la comunión de los hermanos para luchar con el pecado. Pero si no lo hacemos de acuerdo a lo que la palabra dice, podemos no solo causar un gran daño, un terrible daño, sino ser tratados con Dios con dureza, con dureza. Por eso hoy vamos a hablar de 3 aspectos que debemos tener en cuenta para juzgar como Dios manda, como Dios quiere. 3 aspectos que debemos tener en cuenta para juzgar como Dios quiere. El primero está en el versículo 2. Dice así: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís serás medido. Para juzgar como Dios quiere, como Dios manda, debo hacerlo con misericordia. Debo hacerlo con misericordia. Este versículo es muy claro y fácil de entender, de hecho lo es toda la sección. La primera parte dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y esta frase tiene el mismo sentido del primer versículo. Y es que aquellos que tan fácilmente juzgan a otros de una manera equivocada, se enfrentan a la realidad adicional de que serán llamados a rendir cuentas delante de Dios. Y esta reciprocidad en el juicio es vista a través de la Biblia en muchos momentos. Hay muchos ejemplos donde se explica que alguien recibió el juicio que había preparado para otro. Alguien recibió el juicio que había preparado para otro. Ya miramos algo en el Sermón del Monte, pero esto lo vemos en otras ocasiones. Un ejemplo, que no lo puse en los versículos, es Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Tal vez usted se acuerda de la historia en donde quieren aniquilar al pueblo de Israel. Y un hombre había preparado un juicio para otro hombre, Amán para Mardoqueo. Y mire lo que dice Esther capítulo 7, versículo 10. Solo un ejemplo, una ilustración. Esther, qué pena. Esther, es que ustedes ven lo que me hacen hacer. Eso, gracias, Marielita. Esther 7:10. ¿Listo? Ahí estamos. Dice, así colgaron a Amán en la horca, escuche bien, que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira de Dios. Perdón, la ira del rey, no de Dios. Muchas veces este es el patrón. Increíble, ¿no? Amán había preparado todo un complot para matar a Mardoqueo. Él mismo, creo que había hecho la soga para ahorcarlo. Y en la misma soga murió él. Esta reciprocidad en el juicio se refuerza en la segunda frase de nuestro versículo 2 de Mateo 7. Cuando dice, y con la medida con que medís, ¿qué? Serás medido. Esa palabra medida viene del griego metrón, que es de donde sacamos la palabra metro, y se refiere a un instrumento para medir. Lo que el Señor está diciendo es que debemos juzgar a los demás únicamente según un estándar por el cual también seremos juzgados nosotros. Debemos utilizar el estándar con otras personas y ese mismo estándar utilizarlo con nosotros mismos. Pero es que la mayoría de nuestros juicios con respecto a los demás son incorrectos. No porque no juzguemos de acuerdo a un estándar, sino porque somos hipócritas en la aplicación de ese estándar sobre nuestra propia vida. Y eso es lo que pasa. Juzgamos a los demás según un criterio y a nosotros mismos según otro criterio. Porque es que usted no entiende. Juzgamos a los demás con justicia
Pero queremos ser juzgados, ¿cómo? Con misericordia. Y el Señor dice que con la medida que midas, serás medido. La enseñanza es que la norma de juicio que aplicas a los demás será aplicada a ti. Si juzgas sin misericordia, serás juzgado sin misericordia. Si juzgas con compasión, serás juzgado y tratado con compasión. Lo que el Señor nos está diciendo es que antes de cualquier juicio que lancemos, debe haber misericordia en nosotros. Que no podemos juzgar sin misericordia, porque con misericordia es la manera con la que todos queremos ser juzgados. Y hermanos, como ya lo mencioné, no se trata de no juzgar, no se trata de que cuando veas el pecado te quedes callado, pero sí se trata de que cuando lo hagas tengas misericordia. Tengas misericordia. El Señor está diciendo que dejemos de juzgar a los demás con un espíritu condenatorio, crítico, desaprobador, despectivo, mordaz, severo y con orgullo. ¿Por qué? Porque tal juicio es duro, tal juicio es moralista, falto de misericordia, escaso de amor y, escúchame bien, no cumple el objetivo de corregir el pecado. No cumple el objetivo de corregir el pecado. Además que estamos asegurando algo, ser tratados con Dios de la misma manera. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Jesús está exhortando a sus discípulos, nos está exhortando a nosotros a dejar de tener una vara de medir para otras personas. ¿Cómo saber si no estamos tratando con misericordia a quien peca? Porque una vez más, no se trata de quedarnos callados ante el pecado. Un pastor llamado Ray Pritchard presenta una lista de verificación muy práctica para evaluar esto. ¿Cómo saber si estoy juzgando sin misericordia? Primero, exagere las pequeñas cosas de forma desproporcionada. Exagere las pequeñas cosas de manera desproporcionada. Segundo, maximice los pecados de los demás. Maximice los pecados de los demás. Tercero, llegue a conclusiones rápidas, precipitadas y negativas. Llegue a conclusiones rápidas, precipitadas y negativas. Cuarto, sea demasiado duro incluso cuando diga la verdad. Así actúa sin misericordia. Quinto o sexto, no sé, sea cruel. Sea cruel. Siguiente, disfrute condenando a los demás. Siguiente, diga la verdad para hacer daño, no para ayudar. Eso puede pasar, ¿cierto? Minimice sus pecados mientras magnifica los pecados de los demás. ¿Será que nos vemos reflejados aquí? ¿Será que la medida que usted ha estado utilizando para medir el pecado de otros es diferente a la que usted está utilizando para medirse a sí mismo? Tenga en cuenta que no se trata solo de decir la verdad, porque es muy posible no tener misericordia, incluso cuando se dice la verdad. Hermanos, cuando una persona es enjuiciadora en vez de misericordiosa, ¿sabe qué muestra? Que lo que quiere resaltar es su propia justicia. Es resaltar que yo soy bueno, yo soy mejor que tú. Vamos a Juan capítulo 8, versículo del 1 al 9. Juan capítulo 8, del 1 al 9. Dice así Juan 8, del 1 al 9. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué pretendían los fariseos? Somos mejores, tenemos todo el derecho a apedrearlo. Pero el Señor les dijo que tire la primera piedra el que sea libre de pecado. Obviamente el Señor no se quedó ahí. Después, ¿qué le dice a la mujer? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Mire, nuestro llamado, cuando vemos el pecado de otro hermano, no es a enjuiciarlo solamente, no es a condenarlo y a que se quede hundido, sino a confrontarlo con misericordia. Confrontarlo con misericordia. ¿Cómo? ¿Cómo podemos restaurar a un hermano? ¿Cómo podemos confrontar con misericordia? Hágase 4 preguntas que pueden ser muy útiles, creo. Primero, ¿es verdad lo que pienso que debo decir? ¿Es verdad lo que pienso que debo decir? Porque muchas veces queremos o tenemos ese don, que no es un don, de confrontadores. Y vamos diciéndole a todas las personas lo que nos parecen. Y muchas veces son opiniones personales, no es pecado. Por eso usted tiene que estar seguro. ¿Es verdad lo que pienso que debo decir? ¿Es verdad lo que pienso que debo decir? 2, ¿es necesario? ¿Es necesario? ¿Sabe por qué? Porque a veces un hermano cae en una falla, pero él mismo se da cuenta de su falla y pide perdón y se arrepiente. Déjelo así. El amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. Tercero, ¿edificará a la otra persona? ¿Edificará a la otra persona? Usted cuando confronta el pecado, ¿busca edificar a la otra persona? ¿Busca de hecho dignificar a la otra persona? ¿Mostrarle que necesita a Cristo? Eso es muy importante. Y último, 4, ¿quiero hacerlo de una manera amable? ¿O quiero hacerlo de una manera mordaz, fea y cruel? Hermanos, necesitamos misericordia. La única manera de corregir el pecado es con misericordia. Mire Proverbios 16:6. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios capítulo 16:6. ¿Qué dice? Dice así: con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, con misericordia y con verdad. Como vino Cristo, Juan capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice? Que Cristo vino con gracia y con verdad. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Pero si nuestro juicio es innecesario, si nuestro juicio es infundado, apresurado o severo, es mejor no hacerlo. Porque lo haríamos mal. Lo haríamos mal. Así es como dice el dicho: calladito es más bonito. Mire, el punto es que si quieres ser tratado con misericordia por Dios cuando peques, pues trata con misericordia a otros cuando vayas a exhortarlos por su pecado. Y la razón por la cual tratamos con misericordia el pecado de otros, el pecado de un hermano, no es para tener un ahorro de misericordia que esperamos gastar cuando pequemos. No. La razón por la cual somos misericordiosos es porque hemos recibido misericordia de parte de Dios. Misericordia infinita y eterna. Mire, y escúcheme bien. Dios hubiera podido habernos dejado justamente sin salvación, como lo hizo con los ángeles caídos. Bueno, para que nos ubiquemos. Sin embargo, se compadeció de nuestro estado. Por lo tanto, para corregir el pecado, ¿qué debemos tener siempre, hermanos? Misericordia. Misericordia y verdad. Bueno, segundo aspecto que debemos tener en cuenta para juzgar, para exhortar, como Dios quiere que lo hagamos. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo?
Segundo aspecto para juzgar como Dios quiere es evalúe su vida. Evalúe su vida. Estos versículos son muy conocidos, ¿no? Se les ha denominado la parábola de la paja y la viga. La primera pregunta del versículo 3, que dice así: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la viga que está en tu propio ojo? No es simplemente una reprensión a quien juzga hipócritamente, sino un sincero llamado a la propia evaluación. La palabra miras, porque miras la paja, describe una acción continua de no poder apartar el ojo de algo. En este caso, de no poder apartar nuestros ojos de la paja de otra persona. La palabra paja es bien interesante porque significa algo mínimo, algo insignificante. Es una mota, una astilla o una pelusa. Es una partícula muy pequeña que puede causar irritación. La palabra viga, en cambio, es todo lo contrario. Es una palabra que se utilizaba en ese momento para describir las vigas de madera que podían sostener las casas, el techo o el segundo piso. Y en este caso, la paja que representa un pecado menor y la viga representa un pecado mayor. Lo que está diciendo el Señor Jesús en el versículo 3 es describiendo una persona que se queda mirando por mucho tiempo los pecados menores de alguien, pero no pone atención a los enormes pecados que tiene. Es alguien que se queda mirando así, fijo, está callada por algo. Y está callada porque sí. Mire, el Señor vio que su audiencia, como lo ve hoy, tenía una tendencia a escudriñar las faltas menores de los demás mientras pasaba por alto sus propias faltas, que eran mucho más graves. Ahora, quiero aclarar algo que es importante aclararlo. Ningún pecado es pequeño o insignificante. Todos los pecados son serios y requieren la ira de Dios. Pero eso no significa que todos los pecados sean iguales y que algunos sean más graves que otros. Le voy a poner un ejemplo. Vaya conmigo a Juan 19:11. Juan capítulo 19, versículo 11. Mire lo que dice Juan 19, capítulo 11, el Señor Jesús mismo. Dice así: respondió Jesús, Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿De quién estaba hablando? De Anás y Caifás. ¿Y a quién le estaba hablando? A Pilato. Los dos culpables. Pero uno tiene mayor pecado que el otro. Uno tiene mayor pecado que el otro. Sí hay pecados que son peores que otros. Y esto es confirmado, de hecho, con la segunda parte en nuestro versículo, que cuando dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Esto lo muestra claramente. Seguramente, cuando el Señor dijo esto, iba a producir algún tipo de sonrisa o risa en su audiencia, porque imagínense un hombre con una viga, con un palote enorme aquí que salía del ojo de una persona, tratando de extraer la pajita de la otra persona. Ridículo, ¿cierto? Ridículo. El punto del Señor es que una persona no puede ayudar a otro a ver sus pequeños pecados porque está ciego. Hasta que primero esa persona no lidie con sus propios pecados y se haga una autoevaluación sincera, no puede sacar la paja de otra persona. Esa pregunta, de hecho, en el versículo 4, comenzando, dice: ¿o cómo dirás? Expresa como una conmoción en la frase. O sea, ¿cómo se le ocurre? Es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesús. O sea, está expresando cómo se le ocurre pensar que una persona puede intentar atender las necesidades espirituales de otro cuando se encuentra en una peor condición espiritual. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Está loco? La ilustración muestra que el hermano que está juzgando, ¿qué va a hacer? Va a fallar. Va a fallar. Y en vez de hacerle un bien, le va a hacer un gran daño. De la misma manera sucede cuando una persona que no ha visto sus propios pecados trata de exhortar a otra persona. Esto lo lleva a ser inmisericordia y le termina haciendo mucho más daño. Y hermanos,
antes de juzgar a otros, antes de exhortar a un hermano por su pecado, debemos evaluarnos. Debemos evaluarnos. La censura del Señor en estos versículos va dirigida no contra alguien que ve la falta del otro, sino más bien con el rechazo a considerar su propia falta. De hecho, el Señor no dice que está mal que ayudemos a nuestro hermano con la paja del otro. El Señor no condena eso. Lo que dice es que generalmente somos mucho más tolerantes con nuestro propio pecado que con el pecado de los demás. ¿Cierto? Y es que a veces somos miopes para ver nuestro pecado, pero tenemos ojos de águila para ver el del otro. Lo vemos de lejos, ¿cierto? Y es que esto es lo que produce tener la viga en el ojo, porque te ciega a tu pecado, te ciega a tu pecado, pero no al de los demás. Interesante, ¿no? No al de los demás. ¿Cuál es la enseñanza? Que si eres más dado a encontrar fácil el pecado de los demás y no el tuyo, puede ser porque no solo no estás haciendo una evaluación honesta de tu condición espiritual, sino más bien, y escúchame bien, porque estás escondiendo un pecado mucho mayor en comparación con el que ves. Bueno, y esto tal vez es porque una persona, aunque esté ciego por la viga, por la bigota de pecado que tiene, le es fácil identificar el mismo pecado en el otro. Eso usualmente pasa. Hermanos, es un patrón que casi siempre se cumple, que quien se fija más en el pecado de los demás que en el propio está escondiendo una viga de pecado en su vida. El mismo tipo o uno peor. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿o no? Aquellos que son más severos en censurar el pecado de otros y hacerlo sin misericordia es porque no han visto su propio pecado. Y le voy a contar una historia, bueno, no se la voy a contar, se la voy a leer en la palabra, que nos muestra este ejemplo. Vaya a 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Un clásico este. 2 de Samuel 12, del 1 al 7. Seguramente cuando llegue ahí va a ver el titulito. Y es cuando Natán, el profeta, amonesta a David. Increíble este hombre de Dios, tan sabio, pero tan confrontante en exhortar el pecado. Mire 2 de Samuel 12, del 1 al 7. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Mire David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Pero mire el 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y hasta ahí vamos. Mire, tenaz. ¿Cuántas veces el Señor nos ha tenido que decir: tú eres aquel hombre? Tú eres aquel hombre. Y es que nuestro corazón es tan, pero tan engañoso, que hace que nos fijemos más en el pecado de los demás que en nuestros propios pecados. Tan engañoso, que es fácil detectar el pecado de los demás, pero es más difícil el nuestro, ver el nuestro. Miren, obviamente y seguramente estará pensando que entonces es imposible exhortar a alguien por el pecado. Es imposible exhortar el pecado de un hermano, porque hasta que estemos en esta tierra vamos a andar con vigas, ¿no?
Pero esto no es lo que quiere decir este verso. Lo que el Señor nos está diciendo es que para exhortar a otros debemos primero ser conscientes de nuestro propio pecado y tratarlo. Mire este otro versículo también que es tan lindo en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, escuche bien, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Considerándote a ti mismo. No te dice que no lo hagas, pero sí que te consideres, que evalúes la viga que tienes en tu ojo. Una autoevaluación adecuada no evita la exhortación, no evita la exhortación, evita la condenación de otros a causa de una ofensa menos grave. Evaluarnos a nosotros mismos y mirar lo horrendo del pecado personal es indispensable para corregir a otros, porque sólo así podemos tratar correctamente el pecado con amor y con firmeza por quien vemos pecando. Bueno, hermano, ¿qué es lo segundo que debemos hacer? Evaluarnos. Y vamos al tercer punto, al tercer aspecto que debemos hacer para juzgar como Dios manda. Y es erradicar nuestro propio pecado. Erradicar nuestro propio pecado. Mire lo que dice el versículo 5, dice así: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este versículo, al igual que los otros, es claro. El creyente no solo debe evaluarse, sino que debe erradicar el pecado personal para poder ayudar al hermano a dejar el pecado. El versículo comienza diciendo, y comienza muy firme diciendo, hipócrita. Como mencionamos, el Señor ya ha tratado este tema en otros momentos del Sermón del Monte. Y en su significado más literal, la palabra hipócrita se refiere a los actores, ¿se acuerda? Que interpretan un rol en una obra de teatro. O sea, están interpretando algo que no son. Eso es un hipócrita. Y la mención del Señor al enjuiciador hipócrita indica que éste asume el papel de un médico espiritual, cuando en realidad es un paciente que está más enfermo que el que juzga, que a quien está juzgando. Se cree un médico, pero ¿qué es? Un enfermo terminal. Un enfermo terminal. Una persona así, una persona que pretende arreglar la paja del ojo del otro, es un oculista ciego. ¿Está bien la palabra oculista? Es un oculista ciego. Es un oculista que trata de hacer una operación en un ojo ajeno. Su visión obstaculizada, ¿qué va a garantizar? Que arruinará todo el procedimiento, dañando el delicado ojo de la otra persona y robándole su preciosa vista. Además, cada movimiento de su propia cabeza, ¿qué va a hacer? Pues va a golpear al otro, porque con semejante viga que tiene, ¿no? Mire, aquí el Señor expande el significado de lo que es la hipocresía y muestra que un hipócrita no es solamente alguien que realiza obras de justicia por su propio ego y para ser visto, sino que un hipócrita también es alguien que está consumido por el orgullo y por el autoengaño, y por eso se enfoca más en los pecados menores de otros que en su propio pecado. Es alguien, un hipócrita enjuiciador, es alguien que es devoto a inspeccionar a los otros, pero sin hacer una introspección de sí mismo. Hace un cuidadoso examen de los demás, sin ninguna evaluación ni confrontación de sí mismo. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Lo mismo. Hipócrita.
Ustedes son unos hipócritas y yo más. Uy, ¿qué pasó ahí? Y me conoce. Entonces créale. ¿Cuál es la solución para el hipócrita? Mire el texto. Mire el texto. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La persona que ha podido remover la viga de su ojo de manera exitosa está bien calificado para ayudar a remover la paja del ojo de sus hermanos. Una persona que ha renunciado y abandonado sus pecados está bien equipado para asegurarle a otros que pueden conquistar sus pecados a través de Cristo y que son relativamente menores. Hermanos, para juzgar el pecado de los demás, debemos en primer lugar tratar con nuestro propio pecado, erradicarlo. Debemos confesarlo, debemos buscar el perdón de Dios, tener un corazón limpio y entonces solo podemos ver con claridad la mejor manera de ayudar a otro hermano para poder ayudar a sacar la paja en su ojo. Si una persona no lo hace, el Señor lo llama hipócrita. Hipócrita porque mira a los demás en vez de verse a sí mismo. Hipócrita porque condena el pecado de los demás y no el propio. ¿Cómo saber si estás o si estamos viendo como Dios quiere al hermano que peca para poder ayudarlo? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos o cómo no somos hipócritas? Muy sencillo, pero muy profundo. Cuando tu propio pecado te molesta mucho más que los pecados de los demás. Cuando tu propio pecado te molesta mucho más que el de los demás. Cuando te duele pecar, así sea pequeño o grande. Cuando los fracasos de los demás no te parecen tan grandes como los tuyos. Cuando entiendes y cuando te ves y te comparas con la medida de Cristo y dices, lejos estoy, Señor. Lejos, lejos, bien lejos. Cuando te duele más que el hermano peque, no porque te molesta, sino porque está trayendo vergüenza a su vida. Cuando tu propio pecado te molesta mucho más que los pecados de los demás, lo confrontas, lidias con él y en ese momento puedes ir a ayudar a tu hermano. La persona que se ha juzgado a sí misma correctamente va a mostrar humildad, va a mostrar tristeza según Dios, va a mostrar gentileza, ternura, moderación, paciencia, prudencia. Y así podrá juzgar correctamente a un hermano que está pecando. Muy lindo, muchos ejemplos de nuestro Señor Jesús, ¿no? Hablando con Nicodemo, diciéndole que tienes que nacer de nuevo. Claro, estaba diciendo que incrédulo. Pero se lo decía de una manera y le explicaba. Y lo mismo en el siguiente capítulo de Juan con la mujer samaritana. Le dijo la verdad, pero la confrontó con misericordia. Y la mujer que recapacitó. La lección es que cuando corregimos nuestros propios pecados, nuestras propias faltas, crecemos en madurez. El cristiano maduro no es el cristiano perfecto. No es el cristiano que no peque. El cristiano maduro es una persona espiritual que ha reconocido su pecado, que le duele su pecado y está en una mejor posición para ayudar a un hermano que necesita ser confrontado. Mire lo que dice Salmo 51, capítulo 51, versículos 10 al 13. Este salmo es parte, porque el Salmo 32 habla de lo mismo, o no de lo mismo, sino tiene el mismo tema. Es parte de la confesión de pecado de David, cuando se acostó con Betsabé y luego de que Natán lo confrontara con su pecado. Todo el Salmo realmente es de mucha bendición. Y mire lo que dice Salmo 51, versículos del 10 al 13. Dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y mire el 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Es increíble la misericordia del Señor. Como cuando nos perdona, al mismo tiempo nos capacita para poder ayudar a otro hermano, para poder amonestar, para poder hacer un juicio correcto como Dios quiere, con eficacia. Debemos erradicar nuestro pecado, debemos alcanzar pureza en nuestras vidas, debemos ser diligentes para sacar la viga que hay en nuestro propio ojo, para poder ver con claridad y ayudar a otro hermano en su pecado. Solo cuando hayamos resuelto el problema de nuestro pecado personal, podremos con mansedumbre ayudar al hermano que se ha desviado, al hermano que ha caído en alguna falta, para traerlo de nuevo. Debemos erradicar el pecado para poder ayudar. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ayudar a un hermano en su pecado o hundirlo? ¿Quieres restaurarlo o quieres destruirlo? Esta sección nos enseña que exhortar a un hermano por el pecado es algo necesario, pero al mismo tiempo algo difícil y delicado. La ilustración es perfecta porque nuestro Señor es perfecto. La ilustración con la paja y la viga en el ojo es precisa, porque no hay nada en el cuerpo humano más sensible que el ojo. En el instante que lo tocamos, se cierra. Un guía ciego es bastante malo, pero un oculista ciego que busca reparar y hacer cirugía en los ojos de otro es una anomalía aún más ridícula. No podemos ser oculistas ciegos, que piensan que podemos operar los ojos de los demás. Y lo que pasa es que en el reino espiritual el cuidado es aún más delicado. Por eso el buen oculista está lleno de misericordia, es consciente de su pecado, ha lidiado con esto y por eso puede quitar suavemente la enfermedad del pecado de los ojos de su hermano. Este es un hombre que está lleno de humildad, lleno de amor, lleno de discernimiento y gentileza. Y habla y corrige el pecado con verdad y con amor. Bueno, hermanos, que el Señor nos llene de misericordia, que el Señor nos llene de una autoevaluación correcta, que el Señor nos lleve a dejar nuestro pecado, porque en la lucha contra el pecado es necesario la comunión de la iglesia. Y usted agradezca, como yo siempre se lo he dicho, como lo dice su palabra más que todo, cuando un hermano lo exhorta con su pecado. Esposos, agradezcan cuando sus esposas los corrigen. Esposas, agradezcan cuando sus esposos los corrigen. Y juntos busquemos agradar a nuestro Señor. Bueno, oremos. Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, que es increíble cómo tu palabra nos examina, cómo descubre nuestro corazón y nos muestra nuestras impurezas. Señor, Padre, como siempre te lo pedimos, después de escuchar tu palabra, es perdón. Perdón, Señor, porque muchas veces no hemos juzgado ni exhortado como Dios quiere, como tú nos mandas. Muchas veces lo hemos hecho buscando mostrar nuestra propia justicia. Muchas veces lo hemos hecho buscando ganar un argumento. Muchas veces lo hemos hecho no con el ánimo de restaurar, sino de hundir a otro. Señor, yo te pido que podamos ser una iglesia que no permita el pecado de sus miembros, pero una iglesia que lo haga con misericordia y con verdad. Padre, no queremos deshonrar tu nombre, no queremos ser representantes que no te estén glorificando porque permitimos el pecado en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a exhortarlo, a corregirlo. Ayúdanos a hacer juicios correctos. Que nuestra motivación sea honrarte a ti y el amor que hay entre nosotros. Gracias, Señor, por los hermanos que tú has colocado en mi vida,
y en la vida de muchos aquí para corregir nuestros pecados. Gracias, mi Señor Jesús, porque los necesitamos. Ayúdanos a tener más de ellos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en tu nombre hemos orado. Amén.